presencia. Él deleita a mi alma cuando llega a su presencia. Cuánto amo a mi Cristo por su amor incomparable. Bien, gloria al nombre de Jesucristo. Ya estamos listos, preparados para traerles ya el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 21 hacia adelante. La palabra de Dios siempre damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Escrito está: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El mensaje que traigo en esta hora le he puesto por título: un pecado te puede estorbar. Padre que estás en los cielos, en esta hora me dispongo a hablar de tu palabra, Señor. Por lo tanto, solicito tu ayuda, porque solo no puedo hacer nada. Dame sabiduría, Señor. Pon palabras en mi corazón, Padre bueno, y úngelas con el fuego de tu Espíritu. Abre el entendimiento y pon fe en el corazón de cada amado televidente, para que al recibir tu palabra puedan entender, puedan creer y lo pongan por práctica, en el nombre de Jesús. Amén. Y al nombre de Cristo siempre, gloria a Dios. Al nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Al nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Un pecado te puede estorbar. ¿Sabes qué significa estorbar? Obstáculo, barrera, impedimento para poder obtener una cosa. Un pecado te puede estorbar. Sí, te puede estorbar. Y ese pecado puede ser un obstáculo para impedirte obtener tu bendición. Como la lluvia en la sequía, Un pecado te puede estorbar. Así que todos los que hemos venido al reino de Dios tenemos que caminar este camino con diligencia, con sensatez, con prudencia. Porque un pecado te puede estorbar. Vea usted, en Génesis capítulo 3 encontramos un gran ejemplo. Un gran ejemplo. Jehová mi Dios dijo a Adán y a Eva: de todos los frutos de los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero de aquel que está en medio del huerto, de ese fruto de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Y mientras Adán y Eva obedecieron, tuvieron todas las bendiciones, la protección delante de Dios. Pero como bien sabemos, a la luz de la palabra, que hay un ser malévolo, hay un ser invisible, lleno de maldad,
que siempre está estorbando la felicidad del hombre, empezó a seducir a Eva. Y lo sedujo de tal manera que el fruto de aquel árbol de la ciencia del mal, de la ciencia del bien y del mal, cautivó el corazón y los ojos de Eva, porque había escuchado de la boca del diablo, de la boca de Satanás: no morirás, sino Dios sabe que el día que de él comieres ciertamente serás como Dios, sabrás el bien y sabrás el mal. Y aquel árbol sedujo el corazón de Eva. Tomó, lo comió, así como también dio de comer a su marido. Y ambos murieron espiritualmente. Pero la cosa no quedó ahí. Un pecado estorbó para que sigan viviendo como lo hacían antes de haber cometido esa infracción, esa rebelión, esa desobediencia. Un pecado les estorbó, una desobediencia les estorbó. ¿Sabes qué pasó? Les fue quitado el Espíritu Santo. Su mente y su corazón se depravaron. Obtuvieron una naturaleza depravada, corrompida. Fue entonces que Dios dijo: y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3:22. No era la voluntad, ni es la voluntad del hombre de que viva en pecado toda su vida. Fue entonces que Dios declaró diciendo estas palabras a la luz de la palabra: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Lo sacó. ¿Ven? Un pecado le estorbó para que siga viviendo en el huerto, en el Edén. Un lugar como un paraíso, donde tenía todas las bendiciones, las comodidades, la protección divina. Un pecado le estorbó para que siga siendo hijo de Dios, porque escrito está: y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Un pecado le estorbó para que ya no más entre. Lo sacó Dios. ¿Por qué? Porque el Dios a quien sirvo es un Dios limpio, puro, santo, santo, santo. Y todo aquel que quiera caminar al lado de Dios tiene que aprender a ser santo. Todo aquel que quiera caminar con Dios tiene que aprender a vivir arrepentido y de todo corazón. ¿Qué cree que usted, que Dios deja pasar por alto los pecados del hombre? ¡No! Ese es el problema de la mente de los hombres, que piensan que pueden pecar y seguir caminando con Dios. ¡Te equivocas! Un pecado te puede estorbar. Vea usted a la luz de la palabra que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice que Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Prenda usted un foco de su casa, mira hacia alrededor, hay sombra,
Mira hacia alrededor del foco. Hay tinieblas, hay oscuridad. No hay verdad. Así es luz. Así es Dios. Así es Dios. No consiente nada de pecado en Él, ni a su alrededor. Entiéndalo. ¿Cree usted que Dios no va a tomar en cuenta las faltas, los errores, el pecado, la maldad que usted comete? ¿Piensa que Dios lo va a ignorar? ¿Piensa que Dios lo va a tapar? ¡No! Bendito sea su nombre. Dios es luz. No hay ninguna tiniebla en Él, no hay ningún pecado. Dios no camina con pecadores. Ama al pecador, pero no ama su pecado. Entiéndelo, que el pecado los aleja de Dios. Vea usted a nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 8 versículo 12. ¿Qué dijo el Cristo de la gloria? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. A su nombre siempre toda gloria. No andará en oscuridad, no andará en la ignorancia, no andará en el pecado. ¿Cuántos de los que nos está sintonizando son cristianos y están siguiendo las pisadas, las huellas de Cristo? Si usted es cristiano, si usted está siguiendo a Cristo, Cristo te dice en esta tarde: no andarás en el pecado. No andarás en el pecado. No andarás en el pecado. ¿Entiendes? Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Entendamos que Cristo es nuestro ejemplo a quien nosotros tenemos que imitar. El apóstol Pablo aprendió a caminar sin pecado, aprendió a imitar al Cristo precioso, porque este evangelio que hemos recibido no es un evangelio libertino, no es un evangelio débil. No, el evangelio de Cristo es poder de Dios para el que cree y vive arrepentido de corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabes? Jesucristo es nuestro ejemplo. Por eso dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 14 versículo 30. Ya no hablaré más con vosotros, le decía Cristo a sus discípulos, porque he aquí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Cuántos de los que me están sintonizando, cuántos de los que nos ven y nos oyen pueden decir en esta tarde? Al cristiano le estoy diciendo, no al mundano. ¿Cuántos de los cristianos que están viendo y escuchando este programa pueden decir: no hay nada del diablo en mí? Tenemos que aprender a vivir como Cristo. Él es el ejemplo que nosotros tenemos que imitar. Por eso está escrito: el que dice que permanece en Él, el que dice que permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo. No solamente de boca, de lengua, de palabras se las lleva el viento, no, sino con tus actos, con tus acciones. Y el apóstol Pablo aprendió a vivir como un hombre santo de Dios. Por eso que él pudo decir: imítenme a mí, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Un pecado te puede estorbar. La iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo,
los redimidos por la sangre de Jesucristo, están llamados a aprender a vivir sin pecado. Para eso Cristo nos saca del mundo. Para eso Cristo nos saca de la podredumbre. Para ya no ser lo mismos, sino para ser transformados por el poder del Evangelio. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura está llamado a ser. Las cosas viejas que habían en él deben pasar, y cosas nuevas deben ser hechas en nosotros por la palabra de Dios. A su nombre siempre gloria. Bendito sea Cristo. ¿Sabes? Escrito está. Efesios capítulo 1 versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Ahí está. ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué te llamó a ti, hermano? Hermana, ¿para qué te llamó? ¿Para que sigas en la inmundicia? ¿Para que vivas como quieres? No. Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino ya nos ha llamado a una vida de santificación constante. Un pecado te puede estorbar. Debemos aprender, la iglesia de Cristo, a vivir sin pecado. Está escrito, mira la palabra del Señor. Lee Efesios capítulo 5 versículo 25 hacia adelante. Nos enseña la palabra cuando dijo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. ¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ven? ¿Y quién es la iglesia? ¿Las cuatro paredes? No. La iglesia somos cada uno de los creyentes que hemos aceptado a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia del Cordero, que ha sido llamada para ser limpiada, purificada, santificada por la palabra de Dios y ser presentada sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Un pecado te puede estorbar. ¿Entiendes? Un pecado te puede estorbar. Somos la novia del Cordero. Y a la novia del Cordero se le ha concedido de que se vista de lino fino. ¿Qué significa lino fino? Las acciones justas de los santos. La iglesia de Cristo tiene que aprender a vivir sin pecado. Porque ¿cómo pues una novia se va a presentar con el cuerpo sucio, la ropa sucia?
Es imposible. Por eso la novia del Cordero tiene que constante y continuamente lavarse, purificarse, santificarse en la sangre de Cristo. No somos perfectos. Somos imperfectos y podemos fallar en cualquier momento. Pero para eso Cristo Jesús ha provisto sangre espiritual para lavarnos, para limpiarnos. Así como para el lápiz se encontró un borrador, así como para el lapicero de tinta se encontró un borrador, se hizo un borrador, así también Cristo proveyó la sangre, su sangre preciosa, está intacta y está en todo lugar, para que en el momento que algún cristiano verdadero falle, yerre, se equivoque, corra a lavarse en esa preciosa sangre. ¿Entiendes? Porque Cristo viene en cualquier momento a arrebatar una iglesia preparada. Y esa iglesia preparada es la que aprende a vivir sin pecado, sin pecado, sin pecado. Y a su nombre, gloria. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así está escrito, mis amados. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Tenemos que aprender a vivir sin pecado, iglesia de Jesucristo. Les hago una pregunta en esta hora. ¿Se puede vivir sin pecar? ¿Se puede vivir sin pecar? No. Es imposible. Porque somos seres imperfectos. El único en el cual no se halló pecado, su nombre se llama Jesús. A su nombre siempre gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Otra pregunta. ¿Se puede vivir sin pecado? ¿Se puede vivir sin pecado? Sí. Se puede vivir sin pecado. Eso sí. Puede aprender la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo? Número 1. Cuando pedimos perdón por nuestras faltas. Número 2. Cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos. Número 3. Cuando perdonamos a nuestro prójimo de todo corazón. ¿Sabes? Bendito sea el nombre de Jesús. Es como que si agarrásemos una escoba y empezáramos a barrer de un canto el cuarto, paredes, techo, todo, y lo dejamos tan limpio. Así es cuando pedimos perdón. Así es cuando confesamos nuestras faltas y nos apartamos. Así es cuando perdonamos de todo corazón a nuestro prójimo. El corazón queda limpio, porque en ese momento la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Escrito está: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escrito está en Isaías capítulo 1 versículo 18, cuando nos dice: gloria al nombre de Jesús. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Ven?
Cuando pedimos perdón, cuando confesamos y nos apartamos de todo pecado, cuando perdonamos a nuestro prójimo de todo corazón, ¿entiendes? Estamos poniéndonos a cuentas con Dios y corremos y hacerlo con nuestro prójimo. Nuestros corazones se limpian, nuestra vestidura que estaba manchada queda limpiecita, blanca, como la blanca nieve, como la blanca lana. Y en esas condiciones de vida estoy caminando limpio, puro, santo, sin mácula, sin mancha, sin arruga, irreprensible delante de Dios. Y puedo caminar por minutos, puedo caminar 1 hora, 2, 3, 4 horas, puedo caminar 1 día, 2 días, 3 días. Puedo caminar. Esa es la iglesia que va a ser arrebatada. Esa es la iglesia que va a ser llevada a la boda del Cordero. Las 5 vírgenes prudentes estaban preparadas. Ellas caminaban sin pecado. Ellas aprendieron a lavarse la sangre del Cordero continuamente. Por eso que cuando vino el marido, cuando vino el esposo, les abrió la puerta y ellas entraron, mientras que las otras vírgenes insensatas fueron a comprar, y cuando volvieron estaban las puertas cerradas. Un pecado te puede estorbar. Un pecado te puede estorbar. Bendito sea el nombre de Jesucristo, ¿sabes? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos de los que nos están observando y escuchando quisieran ver el rostro de Dios? ¿Cuántos? Usted que me está diciendo amén. Muy bien. ¿Sabes cuándo podrás ver el rostro de Dios? Cuando tu corazón está limpio. Y la única forma de limpieza del corazón es cuando tú pides perdón. Es cuando usted confiesa su pecado y te apartas. Es cuando usted perdona a tu prójimo de todo corazón, cual fuera el pecado, la falta, la maldad que te hayan hecho. Entonces se cumplirá la palabra en usted, en mí y en todos los que amemos a Dios de todo corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un pecado te puede estorbar. Un pecado te puede estorbar. Por eso este mensaje, que hay muchos dentro de la iglesia que les gusta pecar, 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 pecar. No se cansan de pecar. Caminan en el pecado, se acuestan en el pecado, se levantan en el pecado, caminan con el pecado y siguen igual en el pecado. Usted me dirá en esta tarde, hermanos santos, ¿cómo es eso? ¿Sabes? Cuando tú llegas tarde a la iglesia y no pides perdón, un pecado en el saco. Cuando usted dice a alguien, voy a llegar, voy a ir a las 3 nos vemos, y no apareces a las 3, apareces a las 3:30, 4 de la tarde, otro pecado más. Cuando usted dice al pastor al ayuno y usted no va, vas al día siguiente pero ni siquiera pides perdón, otro pecado más. Y así mismo en la vigilia no vas, otro pecado más. Te enojaste, te resentiste y no pediste perdón, otro pecado más. Y así, ¿cuántos dentro de una iglesia tienen 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 100, 200, 300? A unos tienen un saco, 2 sacos de pecado. Muchos cristianos han muerto
mismo están sufriendo en el infierno, porque se fueron sin pedir perdón, se fueron odiando, se fueron contendiendo, se fueron enojados, se fueron odiando, se fueron celando, y están hoy por hoy en un lugar de tormento, allí donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. Un pecado te puede estorbar. Un pecado te puede estorbar. ¿Sabes? Bendito sea el nombre de Cristo. Un gran ejemplo. Dios le había hablado a Israel y le había concedido todas las tierras de Canaán. Pero para poder Israel obtener las tierras de Canaán, tenían que luchar cuerpo a cuerpo con los soldados, con los reyes que habitaban esas tierras. Pero tenían algo grande en su poder, y a su lado era Dios, Israel. Dios los había entregado en sus manos, y empezó Israel a poseer la tierra. Tenían que luchar con Jericó primero. Pero Dios siempre habla, avisa, advierte, claramente nos muestra lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Sabes? Mira lo que le dijo Dios a Israel. Josué capítulo 6, versículo 18 y 19. Escrito está: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Más les dijo: toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren al tesoro de Jehová. Bien claro, que nadie, ni un soldado, tome cosa alguno de Jericó, porque Dios lo había declarado anatema. Si alguno cogía algo, el pueblo de Israel completo iba a convertirse en anatema y maldito. Muy bien, con la ayuda de Dios, el pueblo de Israel entró a Jericó, porque el poder de Dios descendió y destruyó las murallas de Jericó. Y entró el pueblo de Israel a filo de espada y tomó todo a filo de espada, destruyó todo a filo de espada. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero podemos observar a la luz de la palabra de cómo Israel desobedeció esta orden de no tocar, y por un solo hombre todo el pueblo de Israel se convirtió en anatema, se convirtió maldito. Escrito está, Josué capítulo 7 versículo 1, escrito está: pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Entiendes? Un solo hombre, un solo pecador entre los miles de israelitas, uno solo tomó del anatema. ¿Qué tomó? Tomó oro, tomó plata, tomó un manto babilónico, lo escondió, lo llevó a su tienda, hizo un pozo y lo tapó.
por ese pecado, por un solo hombre, todo Israel se había convertido en anatema. Por un solo hombre, por un solo pecador, Israel estaba bajo maldición y Dios ya no estaba con Israel. Israel había vencido a Jericó, estaban por las nubes. Pero ¿sabes qué? Pasados unos días tenían que ir y tomar otro pueblo, un pueblo menor, de menor potencia, de menor tamaño, llamada Jai. Y Josué envió espías para ver cómo estaba aquella ciudad. Volvieron los espías y le dijeron: Josué, que no vaya todo el pueblo, que solamente 2,000 o 3,000 hombres vayan y tomarán aquel lugar. Confiados. Nadie sabía que Acán, un solo hombre, había tomado del anatema. Nadie sabía que había un solo pecador dentro de Israel, uno solo. Josué escogió los 3,000 hombres y fue a hacerle frente a Jai. El rey de Jai y sus soldados salieron a hacerle frente a los israelitas y se trabó una batalla. Y los israelitas empezaron a desmayar, a sentir miedo, temor, pavor, terror, y empezaron a retroceder y a huir. 36 soldados israelitas murieron. ¿Por qué murieron? ¿Por qué retrocedieron? Porque Jehová Dios no estaba con ellos. Jehová Dios estaba airado de ellos. Un solo hombre había prevaricado, un solo hombre había cometido pecado, un solo pecador había dentro de Israel, un solo pecado les hizo débiles. Bendito sea el nombre de Jesús. Y corrieron, huyeron del enfrentamiento de los de Jai, derrotados. Vinieron ante Josué. A su nombre siempre toda gloria. ¿Ven? Asimismo sucede contra el pueblo de Dios. Muchísimos dentro de la iglesia consienten el pecado y no tienen poder contra el diablo, no tienen poder contra los brujos, no tienen poder contra las enfermedades, no tienen poder contra los dolores, no tienen poder para poder orar, ayunar, vigilar, no tienen fuerzas para ir a la iglesia y crecer espiritualmente. Un pecado te puede estorbar. Un pecado te aparta de Dios. Ese es el problema de la iglesia, que tomen poco las cosas de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Quizá en algún momento usted haya dicho: ¿y qué me puede estorbar esto que estoy haciendo? Mucho. Un pecado te puede estorbar cuando hay alguien que consiente el pecado. Hay muchos que dentro de la iglesia se cuidan de fornicar, de adulterar, de bailar, de emborracharte. Se cuidan de los pecados grandes y de los pecados chicos. ¿No sabes que las pequeñas zorras echan a perder las huertas, las viñas, los frutos? ¿No saben, no entienden que son los pequeños pecados los que endurecen el corazón? Un pecado te puede estorbar. Bien, hasta aquí me ayudó Jehová mi Dios. Con nosotros será hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite, haciéndote siempre recordar que Dios te ama y nosotros también. Dios los bendiga. Y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Surge la Iglesia Pentecostés de los 5 ministerios del Dios viviente, con una gran responsabilidad y un desafío de conquistar las naciones para Cristo. El Ministerio Internacional del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con una visión profunda de edificar y arrebatar las almas para Cristo, presentó su programa. Escogidos para vida eterna. Centro Óptico Cornilens tiene para ti lo mejor en productos ópticos, las mejores marcas, con paquetes de 55 soles, medida de la vista computarizada. Somos profesionales